Muy bien, y como ya lo habíamos anunciado, ya está con nosotros nuestro primer ponente, el doctor Wilfredo González Flores, mientras él va alistando, ultimando los últimos detalles para empezar esta primera ponencia del día de hoy del primer Congreso Internacional de Educación. Voy a ir resumiendo un poco acerca de las características del doctor Wilfredo González Flores. Él es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en la línea de investigación del currículo con estudios de maestría en mención, evaluación y acreditación de la calidad educativa MEACE. Fue consultor de implementación curricular del nivel secundario de la Dirección Federal de Educación Básica Regular y también consultor en la elaboración del currículo por competencias en la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo María. Señoras y señores, con ustedes, el doctor Wilfredo González Flores, para quien pido que podamos recibirlo con ese caluroso, fuerte voto de aplausos de parte de todos nuestros docentes de González y la Región Central. Muy buenas tardes, estimados colegas, señoras y señores presentes en este Congreso Internacional. Para mí es un honor muy especial el haber recibido esta invitación para poder compartir algunas ideas fundamentales sobre esta temática que nos convoca. Se me ha pedido que hable de la comprensión de lectura para el desarrollo de las competencias. La temática que genera esta propuesta involucra, por un lado, al desarrollo de la competencia. No me toca a mí porque vamos a tener a Sergio Tobón quizá explicarnos para poder entender la aún confusa idea que tenemos de las competencias. En tan poco tiempo es muy difícil que hayamos entendido plenamente los 4 componentes de una competencia. Efectivamente, el primer elemento es el propósito del impacto social que tiene un aprendizaje. Ese es el primer elemento que se debe tener presente cuando uno construye un aprendizaje en competencia. Y para lograr ese impacto, ese propósito, se elige un contenido. Por supuesto que metodológicamente en nuestro país casi no trabajamos así. Primero elegimos el contenido, pero le pedimos al maestro que escoja el impacto y que arme esa estructura de aprendizaje, de contenidos, de ciencia, de tecnología, que tienen que ver con una realidad problemática. Yo no sé, por alguna razón extraña, piensan que la competencia no tiene que ver con los contenidos. No existe ningún aprendizaje humano que no tenga contenidos de por medio. Y para ser competente hay que conocer lo más alto de la ciencia y el conocimiento. Nadie es competente si no conoce, y nadie es competente si no ha desarrollado los procesos cognitivos más altos. No es que en competencias no se trabajan contenidos. Por favor, esa es una idea que no sé de dónde ha salido y hay que comenzar a quitarla. Por supuesto que están los contenidos, pero no solos, contextualizados y con un propósito, que eso es lo que hay que explicitar. Y para lograr esta unidad, se requiere de que el cerebro humano realice procesos cognitivos. Entonces ya van 3 elementos: procesos cognitivos, contenido en acción, impacto, propósito social. Y el 4º componente tiene que ver con las condiciones de calidad que el aprendizaje debe tener. No me toca desarrollar con plenitud porque vamos a tener al maestro. De modo tal que quiero poner muy rápidamente este aspecto. La temática que me corresponde tiene que ver con el desarrollo de la competencia, tiene que ver con la comprensión lectora. Y por supuesto, la comprensión lectora tiene que ver con la enseñanza de la comprensión lectora.
no con el entrenamiento, con la enseñanza. ¿Cómo estamos enseñando a comprender? Más bien cambiaría algunos. ¿Cómo? ¿Estamos enseñando a comprender? ¿Estamos enseñando a comprender? El desarrollo de la competencia tiene que ver con la enseñanza basada en competencias, es decir, cómo se estructuran los aprendizajes para ello. Por otro lado, la enseñanza de la comprensión tiene que ver con la concepción que tenemos de lectura. Y la enseñanza basada en competencias tiene que ver con la concepción que tenemos del aprendizaje. Y a su vez, la lectura tiene que ver con el lenguaje y el aprendizaje con el conocimiento. De modo tal que abordar el tema implica tener toda esta estructura epistemológica de pensamiento, que quizá en una hora no pueda abordar, pero que quiero rápidamente esgrimir primero un planteamiento, una tesis para este congreso. Por supuesto que en competencias comenzamos con una situación problemática. Hay una situación problemática. $15 estudiantes de cada 100 entienden lo que leen en segundo de secundaria. 85 no entienden lo que leen. ¿Cómo están llevando esa secundaria? Tanto que hay una correlación entre el resultado de matemática con el resultado de comunicación. Por supuesto que esto es a nivel nacional. Perdón, se corrió uno más. Permítanme. Esto es lenguaje a nivel nacional, matemática a nivel nacional, y salto muy rápidamente a Junín, que tiene la misma problemática. ¿Qué hemos hecho frente a eso? Estoy hablando del año 2015, 2016, pero tenemos el problema 18 años. Hace 18 años nos han dicho que somos los últimos en comprensión lectora en la América Latina. Una de las estrategias que se nos ha planteado es, por ejemplo, en comunicación trabajar antes, durante y después. Y si usted observa en escritura, dice planificación, textualización, revisión. Y yo no sé por qué razón le llaman estrategia al tiempo. Porque una estrategia es un plan de acción. Por ejemplo, en escritura, chicos, vamos a planificar. Acción. Luego vamos a textualizar. Vamos a revisar lo que hemos hecho. Y cuando se trata de la lectura, chicos, vamos a hacer el antes. ¿Qué es antes? Propósito de lectura, movilización de saberes. No estamos enseñando estrategia. Y en la evaluación lo primero que le preguntamos es ¿qué tipo de texto es? ¿Y qué tipo de texto es? Es un conocimiento, no es comprensión de lectura. Si yo no conozco el tipo de texto, significa que no comprendo lo que leo. Entonces, esta situación problemática tiene que hacernos reflexionar. Si 18 años estamos haciendo esto y el resultado sigue siendo el mismo, habrá que escuchar a este que dice, si quieres lograr, si sigues haciendo lo mismo, no esperes otro resultado. Bien. Por eso, la primera idea que vamos a plantear es que hay una relación entre la comprensión lectora y el desarrollo de la competencia, funcionalmente. Lo que queremos sostener en primer lugar
es que el desarrollo de la competencia depende de la comprensión lectoral y de otros factores, que están representados en el alfa. Pero sostenemos, y queremos explicar y sostener en este congreso, que la comprensión lectora, la comprensión de lectura, es quizá el factor más importante para el desarrollo de las competencias. Y voy a sustentar por qué. Y la tesis que queremos presentar es: sin la enseñanza de las capacidades, obtener información, inferir, interpretar, así como reflexionar y evaluar los textos como estrategia, no antes, durante, después, sino obtener, interpretar, reflexionar, esa debe ser la estrategia, es decir, trabajar con las capacidades como estrategia para lograr la competencia. Pero eso lo van a ver con detalle. Otros expositores tienen a su cargo temas sobre competencia, pero esta es la propuesta. Sin eso, el desarrollo de las competencias no es viable ni sostenible. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque el lenguaje no solo tiene una función comunicativa. La mayoría de nosotros solo trabajamos la función comunicativa del lenguaje. El lenguaje tiene una función cognitiva. En el proceso de la interacción del sujeto cognoscente con el objeto cognoscible, hay una intermediación, y uno de esos intermediarios fundamentales es el lenguaje. El lenguaje prácticamente hace que el ser humano codifique la realidad y la almacene y la ordene. Es gracias al lenguaje y a otros factores, pero en especial al lenguaje, que realizamos conocimiento. Implica que tener deficiencias en comprensión lectora implica que tenemos deficiencias en términos del manejo del lenguaje, nos va a llevar a nivel de conocimiento posiblemente solo reproductivo y no analítico. Por supuesto que existen otras formas de conocimiento. El lenguaje, perdón, no me está haciendo caso. Ahí. El lenguaje no es la única forma de conocimiento. Por supuesto que conocemos a través de la percepción, de la emoción, de la razón, de la memoria, de la intuición, de la imaginación e incluso de la fe, como se enseña en el colegio de alto rendimiento en el COAR con el currículo del bachillerato. Esto es parte del curso de teoría del conocimiento. Pero el lenguaje es el que organiza y estructura a todos. Por eso, la función cognitiva del lenguaje, en primer lugar, el lenguaje representa el conocimiento, lo codifica, lo simboliza y por otro lado, lo organiza. A ver si me digo. Lo categoriza, lo estructura, hace posible el conocimiento. Si el lenguaje hace esto con el conocimiento, es muy importante. Por otro lado, la lectura. La lectura tiene una función en el aprendizaje. El aprendizaje puede ocurrir de manera asistida, de manera dependiente. Si tienes un buen profesor, vas a aprender. Pero para aprender solo, necesitas leer. Porque el instrumento privilegiado del aprendizaje autónomo es la lectura. La mayoría de los peruanos conocemos, si ponemos en una balanza, lo que más conocemos es lo que nos han enseñado. Pero ¿cuánto conoces por ti mismo? Eso depende de la lectura. Y para lograr un aprendizaje asistido, bueno, de calidad, no sé, ya, no, pues. A ver, ahí, de calidad, se necesita un docente competente. Y para lograr
un aprendizaje autónomo de calidad, ¿sí?, se necesita un lector competente. No hay manera de aprender solo sin leer bien. Y si la escuela no te enseña a leer bien, competentemente, es muy difícil que tú aprendas solo. La mayoría de los aprendizajes que tenemos son dependientes. Eso significa que la enseñanza de la lectura entonces es vital. En la actualidad, la mayor parte de las culturas asumen la lectura como una base de aprendizaje. Por eso viene la prueba. Mucha gente está entrenando para la prueba esa sin entender que lo que se quiere evaluar es si está ligado al aprendizaje, no al entrenamiento de la actividad de leer unos cuantos textos. O sea, no se está entendiendo la función fundamental de la lectura en el aprendizaje. Precisamente generar el desarrollo de lectura comprensiva es uno de los pilares de los sistemas educativos modernos. La lectura es, por tanto, instrumento básico y privilegiado para que puedan producirse futuros aprendizajes. No es algo que se termina de aprender en los primeros años. Alguna vez hablaba con una profesora de sexto grado y le decía: Miss, usted tiene que enseñar a leer. Disculpe, profe, yo soy maestra de sexto. Bien claro me agarró. Que despierte que en sexto no se enseña a leer, profesor. Se entrena quizás. La que enseña a leer es la de primero y segundo. La concepción que tenemos sobre la enseñanza de la lectura es solo la básica, la alfabetizadora. No estamos enseñando a leer sistemáticamente. Y con los alumnos en la maestría o en el doctorado no leen en el nivel que deben leer, porque no estamos enseñando a leer de esa manera. Enseñanza de la lectura. La enseñanza de la lectura requiere de, a ver si me hace caso ahora a mí, voy a utilizar 3 categorías de análisis. ¿Para qué enseñamos lectura? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? Un primer elemento, hagan más. Muchos buscan enseñar en general, no solo la lectura, la enseñanza de reproducir y aplicar. Te enseño tal cosa, aprendes tal cosa, te tomo examen, reproduces y aplicas. Muchos exámenes de admisión todavía son de este tipo, incluidos los de la Santa Casa por acá. Y si no, que me lo demuestre. Mi San Marcos trabajaba un examen de admisión reproductivo. ¿Qué busca esto? Dominar contenidos. ¿Y qué se enseña? Estrategias de memorización y aplicación. Algo de eso están haciendo muchos colegios para la prueba S, porque no han entendido de qué se trata. Siguen pensando que quien entrena, domina contenidos, y si domina contenidos, reproduce y aplica, y si reproduce y aplica, va a tener una comprensión de nivel literal extraordinaria en su modelo R. Esa forma de lectura está todavía presente. Tenemos que saltar a una construcción y comprensión, a un propósito nuevo. Necesitamos que los chicos construyan conocimiento, que comprendan. Y para eso hay que trabajar destrezas cognitivas y en el aula facilitar procesos cognitivos. Quien facilita procesos cognitivos, desarrolla destrezas, construye y comprende. En consecuencia logra posiblemente niveles de comprensión diferencial de tipo C. Ahí. La Universidad de San Marcos tiene el examen DECO. Muchos han preguntado, ¿qué es eso? Destrezas cognitivas. Estamos comenzando. No es perfecto todavía, pero estamos dejando de tomar un examen de reproducción y aplicación para avanzar a un examen de construcción y comprensión. Muchas universidades del Perú están comenzando a cambiar.
Porque mientras la universidad siga exigiendo solo contenidos, por más que el ministerio y los colegios quieran trabajar competencias, no lo van a hacer. Porque en nuestro país casi nadie le hace caso al currículo y al ministerio. Quien dirige la universidad posiblemente. En Lima, creo que en San Marcos comenzó a entender esto. Escribíamos en la revista Tarea, 60 años después, estamos abriendo los ojos frente a los cambios del mundo. La tercera idea es resolver problemas, como lo han escuchado en la introducción y en la inauguración de este seminario. No es un seminario, perdónenme, de este Congreso Internacional. Y para resolver problemas y situaciones, se dice que tenemos que enseñar competencias y capacidades y en el aula trabajar desempeño. A través de los desempeños estamos logrando que, si es que lo hacemos bien, el estudiante desarrolle competencias. Así pueda resolver situaciones problemáticas y lo que tendríamos es, quizá lo que estamos anunciando tanto, un nivel de comprensión crítica, de toma de decisiones, de asumir posturas. Porque no es nivel crítico solo preguntarle, ¿te gustó? ¿Cuántas fichas de lectura he leído? Que la pregunta crítica es, ¿qué te pareció? Y lo que ponga él es su parecer, pero eso no es pensamiento crítico y hay que volver a retomar en serio si estamos enseñando o no la comprensión lectora. Avancemos. Entonces, ¿qué enseñar? Capacidades. El modelo por competencias nos dice, enseñe capacidades. En primer lugar, enseñemos a extraer información. No importa qué texto sea. Si es un texto descriptivo, si es un texto argumentativo, si es una infografía, si es la cara de fulano, lee. Y lee significa, uno, extrae información. Y eso significa enseñarles a identificar, comparar, discriminar. Eso significa enseñarles los signos de puntuación. Que algunos dicen, la ortografía ya no es necesaria. Por supuesto que es necesaria. Quien no maneja y domina la puntuación no lee bien. Y eso está demostrado en cientos de estudios y artículos que se han hecho. Necesitamos enseñarle técnica de subrayado. Porque dice, subraya, ¿qué? La idea principal. ¿Y cómo sabes que es la idea principal? Porque la has subrayado. Y hay un libro de sexto grado, me dio pena, ya no voy a decir de qué editorial es, le decía, la idea subrayada es la principal. ¿Cómo sabe que es principal? Entonces, tenemos que tomarnos en serio qué estamos enseñando. Y por supuesto habrá que desarrollar curiosidad, interés, porque las actitudes y los valores no pueden estar ajenos al desarrollo de la competencia. Y en segundo lugar habrá que enseñarles a interpretar el texto. Y eso significa enseñarles a relacionar, a organizar, a analizar, a inferir, enseñarles estructuras textuales, macroestructura, superestructura, microestructura. Significará enseñarles el manejo de los conectores discursivos. Implica trabajar léxico especializado. Nuestros viejos percentiles nos dieron a nosotros léxico. Hoy los chicos tienen léxico restringido y no estamos haciendo casi nada por ampliar eso. Necesitamos que tengan atención, que tengan orden, que tengan disciplina. Enseñar la lectura significa enseñar actitudes y valores también. Y finalmente, necesitamos enseñarles a valorar críticamente el texto. Eso significa enseñarles síntesis, evaluación, valoración, juicio crítico. Implica enseñarles las funciones discursivas, la pragmática del lenguaje, el respeto y la valoración. Entonces, he leído muchas veces el texto de Isabel
Solé, sobre el cual me dice, la estrategia planteada por Isabel fue antes, durante y después. En ningún momento del texto lo plantea. Ella dice que hay momentos, pero esa no es la estrategia, que hay estrategias en cada momento. Incluso cosas tan curiosas como un chico me dijo, me dicen antes de la lectura y me dicen, mira el texto, lee el título, dice que eso es antes de la lectura. Si ya está leyendo, no entiendo. Y lo que quiero decirles es, si 18 años hemos enseñado antes, durante, después, por favor, y seguimos siendo los últimos, enseñemos a extraer información. 1, chicos, vamos a extraer información, bien, con técnicas, métodos. El resultado de eso lo vamos a interpretar. 2, lo vamos a interpretar. Y 3, vamos a asumir una postura crítica frente a esto. Eso es leer, y eso es enseñar a leer. Solo así, todo esto en forma de desempeño para alcanzar la competencia. Precisamente por esa razón, estimados colegas, reiteramos, ¿sí? Sin la enseñanza de las capacidades, obtener información, inferir, interpretar y reflexionar como estrategia para el desarrollo de la comprensión lectora, el desarrollo de las competencias no será factible ni sostenible. Muchas gracias. Hola. Me pidieron ser muy preciso. Muchos de los colegas que están presentes y que me conocen, yo siempre suelo ser más extenso, pero tenemos tiempo, un poquito. Vamos a esperar algunas preguntas y he afirmado muchas cosas que seguramente generan conflicto y cuestionamiento. Era la intención, además, por supuesto que sí. Espero alguna de sus preguntas, por favor. Acá, profesor. Si le pueden alcanzar un micrófono o... allá. Yo voy para allá y contestamos a la... Ok. En primer término, quiero felicitar a la institución que ha organizado este certamen. Y en segundo lugar, felicitar al colega, al doctor Wilfredo González. Yo me identifico, mi nombre es Nicanor Cáceres, me identifico como isabelino primero y sanmarquino luego. No quiero hacerme propaganda. Participamos con otras personas en levantar esta universidad, con Javier Pulgar Vidal, Ramiro Perialé, Jesús Pérez Lizarra. Me tocó conducir la pequeña academia de preparación de postulantes a lo que no se llamaba Universidad del Centro, sino Universidad Comunal del Centro, como se fundó 2 años posteriormente. Después de una gestión de la comunidad huancaína, se convirtió en Universidad Nacional del Centro del Perú. 2 cositas concretamente. Lo que nos ha explicado, y creo que ha sido muy claro, en esto de las competencias y versus los objetivos clásicos. Yo quisiera decir lo siguiente. Evidentemente estamos por competencias porque queremos ser competentes en cualquier campo, pero ¿saben cuál es mi temor grande?
es que estamos formando de repente generaciones solamente casi tecnológicas. Este señor es competente, y la palabra competente a mí no me convence mucho, es competente en colocar losetas, un albañil, es competente para cortar madera y hacer un mueble, un carpintero, más quién ahí está. Y un poco abandonamos los objetivos, pero un objetivo es tan amplio que puede comprender la competencia. No, ojalá que no nos vayamos a extremos. Mi actividad es la matemática. Posiblemente organicemos acá, no sé si con auspicio de la Universidad Nacional del Centro, lo que se llama hay una organización de huancaínos en Lima, en la cual estoy hace mucho tiempo, y que hacer en San Marcos y sobre todo en Cantuta como formador de profesores. Entonces, allí, ¿saben? Yo participé de algo que después uno un poco está arrepentido. Ustedes habrán escuchado la famosa matemática moderna. ¿En qué quedó? ¿Se acuerdan que hubo una fiebre? Matemática moderna. Los padres extrañados, no puedo orientar a mi hijo, ¿qué es esto? Hablan de conjuntos, hablan de funciones, hablan de qué sé yo, y eso de qué sirve. Una madre de familia dice, pero yo te mando a mi hijo al mercado y tanta matemática moderna y no sabe a mí llevarme la cuenta. Un alumno mío, que ya era profesor en alguna institución, ¿sabe qué ocurrió? Fue por estas cuestiones políticas llevadas, disculpen, a un espacio muy distinto de él, en donde en Lima, en la capital, en un cerrito por ahí, los alumnos llevaban por banca un ladrillo, cada alumno llevaba un ladrillo para sentarse ahí y como pizarra ponían algo como que pudiera escribirse. Estoy describiendo todo esto para ver cómo es el impacto que a veces uno con entusiasmo lo difunde, pero después no sabe los resultados. ¿Qué ocurrió? Entonces me dice, y yo iba a enseñar a estos chicos matemática moderna, conjuntos, y me acordaba de ustedes sus clases, me enrostró a mí, de la matemática moderna, y eso, ¿de qué les servía a esta gente que no hay? ¿Sabe qué comenzó por hacer este señor? Comenzar por nutrirse mejor a los chicos. ¿Por qué? Porque se quedaban dormidos, no atendían la cara. Así como comenta nuestro ponente, no entendían. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces no extrememos, creo, está bien las estrategias, y convengo 100% en lo que primero es lectura. Y gracias a esto, a veces está divorciada la literatura, el lenguaje de la matemática, no es así. Vamos a precisar, profesor, sí, para que participen otros colegas también, sí, porque si no, mejor no, sí. No, digo lo siguiente, la lógica y esta parte de la lectura es totalmente coincidente para mejorar el aprendizaje. Muy bien. Ojalá que tengamos otra oportunidad. Muchas gracias y disculpen un aplauso para usted. Primera cuestión, todo aquí muy puntual como me han pedido. No he presentado ninguna confrontación entre objetivos y competencias, porque al final los dos son propósitos. Lo que habría que definir es a qué le estás llamando objetivo. Si estás dando un rasgo de aprendizaje normalmente conductista, centrado fundamentalmente en un conocimiento y posiblemente en un proceso cognitivo. Pero pocas veces esos objetivos explicitaban la función social, no la explicitaban. Tampoco explicitaban las condiciones de calidad del aprendizaje. El modelo de competencias lo explicita y no están en contradicción, muy al contrario.
Muy al contrario, estamos hablando de lo mismo. Segundo, existe un concepto de competencia tecnológica, técnica. Y uno es competente si es eficaz, eficiente y pertinente haciendo algo. Pero Sergio Tobón, es el que en Europa, es un colombiano que en Europa dijo, no señor, uno no puede ser competente si solo es un técnico. Para comenzar tiene que ser ético. Y él fue el que introdujo al concepto de competencia técnica el concepto humano de ética. Porque si no, hasta Vladimir Montesinos sería competente. Porque es eficaz, eficiente y pertinente, como el que acaba de jugar. Porque le he escuchado con una eficacia manejar el conocimiento jurídico. Un pelo no le encuentro de error jurídico. Pero la ética está lejos de su vida. Y nosotros proponemos un modelo de competencia que incorpore lo ético. Eso ya lo hizo Sergio. Pero en mi planteamiento, que no me toca exponer ahora, pero sí se lo quiero decir, profesor, más allá de lo ético, tenemos que proponer un modelo de competencias trascendente, que va más allá de lo humano, ético, de la interacción entre seres humanos, que tiene que ver con el destino histórico, finalmente, de la sociedad, en términos de Bogan. Entonces, el modelo de competencia, y ojalá tenga, bueno, muchos de los colegios ya lo he expuesto y lo conocen, y algunos van llamando el modelo trascendente de Gonzalo. Y eso tiene que ver por mi formación en la Universidad Católica y por mi posición también, y que no la puedo negar. Entonces, la competencia no es solo técnica, cuidado. Hay quienes piensan que solo es técnica y la hacen así. Hay algunos que ya están aprendiendo a hacer competencias con valores, con ética. Pero estamos tratando de construir una competencia trascendente, históricamente. Por eso yo hablo de viabilidad y sostenibilidad. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para una más. Una pregunta más. Por favor. Acá, Luis. Acá está. Gracias. Doctor, yo quiero preguntarle una cosa. Según lo que usted ha hablado, o sea que en el Perú al profesor le falta ética. No, no he dicho que le falta. Lo que he sostenido es que cuando enseño la competencia, no me reduzca a enseñarle un conocimiento, un proceso cognitivo, sino introduzca la formación de valores, que no lo haga parte, sino que construya un conocimiento integral sobre el que trabajo. Eso es lo que estoy sosteniendo. No estoy diciendo que al profesor peruano le falte. Y quiero saber si en el Perú la educación es según el lenguaje, si en Perú se lee bien o regular, o si la educación no es tan buena como en otros países. Una mirada a los estándares y a las comparaciones te da la respuesta. Y los países de América Latina por ahí andamos. Por ahí andamos. Los índices de rendimiento de los países de Latinoamérica en la prueba YESE, en la prueba del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, por ejemplo, nos ha puesto en los últimos casos hemos avanzado mucho en lectura literal. Gracias a un plan lector que ya tiene 11 años, los chicos de mi país están leyendo mejor. Y el nivel de comprensión literal ya ha subido lo suficientemente necesario para estar en el estándar internacional. Y eso es el logro de los profesores peruanos.
Lo que nos falta es trabajar los indicadores de evaluación o crítica, la lectura crítica y la lectura inferencial. Y eso implica trabajar procesos cognitivos de demanda intermedia y alta. Cuando tú preguntas a un profesor, ¿cómo se enseña a analizar? Chicos, analicen. Profe, ¿cómo se analiza? Analizando. Entonces, lo que tenemos que aprender es a decirle, para analizar, un procedimiento, enseñar el procedimiento. 1, captas el todo. 2, lo descompones en partes. 3, encuentras las relaciones entre las partes. 4, encuentras la función de cada parte. Y 5, encuentras cuál de las partes es la más importante. Y eso lo puedo hacer con el corazón humano, con un texto narrativo, expositivo, descriptivo. O sea, tengo que aprender a analizar. Y estoy seguro que, por ejemplo, muchas decisiones no las hacemos analizando. Ni elegimos analizando a nuestras autoridades, ni elegimos analizando a nuestras carreras, y posiblemente tampoco a nuestras parejas. Nuestra decisión es más emocional que racional. Entonces, lo que estoy planteando es un equilibrio. ¿Me entienden? Ok. Muchas gracias por su pregunta. Estimados colegas, un honor haber participado en este, siempre se me va, me emociono, en este primer congreso internacional sobre la enseñanza de la comprensión lectora en mi caso y sobre el desarrollo de las competencias. Las competencias es un modelo interesante, basado en un enfoque. Es verdad que no tiene teoría propia, pero han incluido 4 teorías importantes para construir este modelo. Pero, como todo modelo, tiene que estar en manos de alguien. Es casi como un instrumento, como un bisturí, que en las manos de un cirujano experto salva una vida. Y en las manos de un delincuente experto se la puede quitar en un tajo. Y en las manos de un inútil se va a cortar. El currículo puede tener efecto, pero es un instrumento. Depende en qué mano esté. Las técnicas de lectura son interesantes, depende en qué manos esté. Preparemos las manos, preparemos a los profesores, preparemos a los estudiantes, enseñándoles las estrategias y las técnicas, no para resolver la prueba S, sino para vivir bien, para ser felices, para producir y para garantizar el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Ha sido la conferencia número 1, la comprensión de lectura para el desarrollo de competencias, a cargo del doctor Wilfredo González, pero también el Complejo Educativo de Ingeniería quiere hacer entrega de un bonito obsequio y vamos a invitar, por favor, a la licenciada Leonor Espinosa Mendoza, gerente general del Complejo Educativo de Ingeniería, para que tenga a bien hacer entrega de este obsequio por la participación en este primer Congreso Internacional Aprendizaje por Competencias. Fuerte los aplausos, por favor. Una vez más el agradecimiento al doctor Wilfredo González Flores en esta primera conferencia.